Pues hemos estado leyendo ya el pasaje que habla de la Navidad en Mateo, ¿verdad? Con los niños, en el Evangelio de Lucas también. Básicamente son los dos evangelios que hablan del acontecimiento del nacimiento de Jesús, cada uno desde una perspectiva diferente, pero los dos hablan de esto. Pues esto está precioso hoy, ¿verdad? Lo decoraron ayer las valientes damas de nuestra iglesia y todo de lucecitas, el árbol de Navidad. Probablemente hayáis compartido con gente, ya nos envían postales, ¿verdad? Pero sí hayáis compartido alguna imagen por WhatsApp, por Instagram o alguna cosa, así con un niño muy guapo en el pesebre, con una camita de paja y el burro, ¿verdad? Y la mula y todo precioso. Y no está mal, ¿eh? No estoy criticándolo, pero la Navidad es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y normalmente nos enfocamos exclusivamente en la perspectiva de la Navidad desde el punto de vista, sobre todo, del Evangelio de Lucas, ¿vale? Es nuestro favorito, porque ahí vemos al niño rollizo, ahí vemos la escena bucólica de los pastores allí cuidando a las ovejas, ¿verdad? Y los ángeles cantando, y vienen y adoran al niño allí en el portal de Belén, que lo tenemos en casa allí montado, ¿verdad? Y qué bonito todo. O si no, de Mateo, que vemos a los magos de Oriente que vienen, ¿verdad? Y los guardias romanos que los tenemos en el Belén también. Allí tenemos Mateo y Lucas en el Belén, ¿no? Pero aunque el Evangelio de Juan no hable del decorado de la postal navideña, sí que habla del informe de inteligencia. Es otra perspectiva totalmente diferente. Y me gustaría que nos enfocáramos en eso. Me gustaría que en el día de hoy dejáramos un poco de lado esta postal bucólica, dejáramos un poco de lado este cuadro victoriano precioso de la Navidad que hemos pintado y que nos hemos pensado que sencillamente Jesús vino a nacer. Jesús vino a ser un bebé rollizo y precioso y vino a darnos una bonita estampa para adornar nuestras casas o que vino de turismo o algo así. Y que nos enfoquemos en la parte bélica. Lo que estaba ocurriendo en el día de la primera Navidad era un informe, era un ataque, una invasión, una incursión, un desembarco, era una guerra abierta. Y eso es lo que me gustaría que estuviéramos viendo hoy. Así que vamos a llamar a esta operación que vamos a estar analizando hoy, la Operación Génesis. Y el objetivo, la tierra, agente, el verbo. Eso es específicamente lo que vamos a estar viendo hoy. La Navidad no es una visita turística, no es una postal, la Navidad es la guerra. Y por eso vamos a el primer capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a ver lo primero, el informe de inteligencia. Y mira, lo tenemos aquí. Mira, ¿la Navidad es una postal o es una invasión? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. Os suena, ¿verdad? A lo mejor pensabais que no tenía mucho que ver con la Navidad y que sencillamente es un tratado teológico acerca de la encarnación. Pero este es el informe de inteligencia de la Operación Génesis. Y Juan nos lo da. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, ni de voluntad de la carne, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú no te quedaste en una visita turística, en una postal bucólica, en un Belén precioso y pues que nos enternece el corazón o algo por el estilo, Señor. Muchas gracias por esta guerra. Muchas gracias por esta batalla encarnizada, por este desembarco, por esta invasión, Señor. Te pido que tú nos ayudes a poder entender un poco este sentido de la Navidad y que tú nos ayudes sobre todo a rendirnos delante de este Rey que desembarcó aquella primera Navidad, Señor, para reclamar la tierra que le pertenece. Gracias por Cristo, gracias por el gran conquistador, el gran Rey. En su nombre. Amén. Pues hoy cerramos la tarjeta de Navidad y hoy entramos al informe de inteligencia de guerra, el parte de guerra de lo que ocurrió en aquella primera Navidad. Y este texto, fíjate, empieza con un en el principio. En el principio. Y esto no sé a vosotros, pero desde luego que los primeros que lo leyeron enseguida les llevó a otro lugar, en otro tiempo, en otro mundo. Hay una conexión directa. Juan lo hace aposta. Él toma dos cables de dos sitios diferentes y lo une. Y es precisamente por esto, por esta conexión, que esta operación de inteligencia se llama Operación Génesis. En el principio. ¿De qué nos suena esto en el principio? Génesis 1:1. El principio de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y claro, los primeros que leyeron el Evangelio de Juan lo estaban leyendo en griego. Y les pasaba igual que nos pasa a nosotros, que lo está leyendo en el mismo... Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Sabes en qué idioma tenían el Antiguo Testamento? En griego. Los primeros cristianos, su Biblia era el Antiguo Testamento en griego, lo que llamamos nosotros normalmente la Septuaginta. No sé si habéis oído alguna vez este palabra. Es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que era la Biblia que tenían los primeros cristianos. Y para ellos, la Biblia empieza con en arge, en el principio. Y Juan empieza con exactamente las mismas dos palabras. En arge, en el principio. ¿Y qué es lo que está describiendo Génesis 1:1? Dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dice el versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Vamos un poco a hacer un paralelismo entre lo que acabamos de leer, Juan 1, y lo que vemos en Génesis 1. Y hay algunas cosas muy interesantes que podemos comparar entre Juan 1 y Génesis 1, y podemos ver cómo Juan estaba conectando no solamente el cable de las dos palabras en el principio, sino que estaba conectando muchos cables para que quedara bien claro qué es lo que estaba ocurriendo en esta Navidad. Fíjate, en Génesis 1 hay una creación física. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos, creó el mundo espiritual, creó la tierra, creó el mundo físico, ¿verdad? En Juan hay una nueva creación. Cristo, que es el agente, además Juan lo deja bien claro. En el mundo, versículo 10, fue hecho por medio de él. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Lo que está diciendo Juan no solo te conecta con Génesis, sino te está diciendo, hola, aquí te presento a esta persona que en Génesis 1 estaba creando el mundo. El que creó el mundo, este Dios cuya palabra es, sea la luz. ¡Pum! Y la luz fue. Es Jesús. Es la misma persona. Él es el creador del antiguo mundo, pero Él también es el creador del nuevo mundo. Y Jesús dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y Pablo nos dice en 2 Corintios que si nosotros tenemos nuestra confianza en Él, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. El mismo que creó el mundo es el mismo que lo recrea.
Es el mismo que ha venido a terminar, a culminar la tarea que comenzó en Génesis 1. En el principio creó Dios, en el principio era el verbo. Y esta palabra era el verbo significa que en el principio, cuando todo comenzó a existir, había algo que ya existía. A veces mis hijos me preguntan, y probablemente a ti también, y probablemente también no solamente tus hijos, es una pregunta muy recurrente. Y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Es una pregunta lógica. Y es de una inteligencia sublime, ¿es verdad? Si Dios lo creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿Otro Dios? ¿O hay alguien más que creó a Dios? No, porque en el principio ya era. Ya estaba. No puede haber nada antes del principio, excepto el que ya era en el principio. Él es el increado, Él es el no creado, nunca ha sido creado. ¿Puedes entenderlo? No. Mis hijos no pueden entenderlo. Yo no puedo entenderlo. Pero está bien, porque Él es Dios. Y si yo pudiera entenderlo, entonces pudiera habérmelo inventado. Él es Dios y yo no. Está bien que no lo entienda. Lo que debo hacer es creerlo. Lo que debo hacer es adorarlo. La tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2. Esto no quiere decir que estuviera mal la tierra al principio. Dios, mira, creó y entonces estaba todo hecho unos zaleos. Y entonces, lo he hecho mal, venga, vamos a ordenar esto. No, pero lo que hizo Dios fue crear orden donde antes no había orden. No es que estaba mal, es que estaba increado. Dios no había puesto orden en medio del caos. Y esto es específicamente lo que nos habla en lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Juan. Había caos, había tinieblas. Y en medio de estas tinieblas, Dios trajo orden. Específicamente, Jesús trajo orden. Y estas tinieblas estaban sobre la faz del abismo, como hemos leído en el versículo 2. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y vemos cómo estas mismas tinieblas, dice el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Las tinieblas no comprendieron la luz. Luego hablaremos específicamente acerca de esta palabra. Y en medio de esto dijo Dios, que sea la luz. ¿Quién es este Dios que dijo? Pues la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos, el verbo de Dios. Él es esta misma persona y Juan está uniendo también estos cables. Él separó en el día de la noche, en el primer día, ¿verdad? Y pues Juan también nos está hablando de otra ocasión en la que Dios separa el día de la noche, la luz de las tinieblas. Y esto es cuando vino Jesús. Él es el que ha sido... dice el versículo... el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron, Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, dice el versículo 8, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, versículo 9, y vio Dios que era bueno, termina cada día de los primeros 5 días, y Juan dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dice el versículo 14 de Juan 1, y el verbo, este que lo creó todo, este que estaba en Génesis 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que está haciendo Juan es este paralelismo, ¿os acordáis de Génesis? Vale. Aquello fue espectacular, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que ocurrió en aquella primera Navidad. Esto es Génesis 1 corregido y aumentado. Es la gran creación y ocurrió allí, en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a hablar un poco acerca de la gente.
el agente que llevó a cabo esta operación militar. El verbo. En el principio, dice Juan, existía el verbo. ¿De qué está hablando Juan cuando habla del verbo? El verbo, literalmente, podríamos decir la palabra, quizá en tu traducción lo dice algo así. Hay algunas traducciones que sencillamente transliteran la palabra del griego, logos. Logos es lo que se usa. No sé si te suena esta palabra. Logos. Logos es una palabra que tenía un gran significado, ¿vale? Y vamos a ver algunos aspectos de este significado para que entendamos qué es lo que está queriendo transmitir Juan cuando está hablando de este que es el que estaba allí en el pesebre, el Logos. El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Para los judíos, esta palabra, el Logos, traduce directamente una palabra en hebreo, memra, que básicamente significa el poder creativo de Dios. El Logos, el verbo, es poder de Dios. Pero no cualquier clase de poder de un trueno que viene y destruye, que también. Pero específicamente, la connotación de esta palabra es el poder de Dios en cuanto a su creación. Es, desde luego, esta conexión con Génesis es clara. Es este que dijo, se haga la luz, que brote que se separe la luz de las tinieblas, que brote lo seco de en medio del agua, que salgan las flores y las plantas, que se creen los monstruos marinos, los animales, todo. ¿Cómo creó Dios todo esto? Por medio de su gran poder creativo. El memra, es decir, el logos. Así que lo que estaba allí naciendo, está dando la razón a Juan, es el creador. El poder creador. Y esto es también, por ejemplo, lo que creen los testigos de Jehová, ¿no? El poder creador de Dios. Y esto es lo que creemos nosotros. En ese sentido, ahí tenemos un punto de conexión con los testigos de Jehová. El que nació allí es el poder creador de Dios. Pero no es solo el poder creador de Dios. En eso se confunden los testigos de Jehová. Para los griegos, la palabra logos también tenía un significado que venía de siglos de atrás, ¿vale? Se había hablado mucho acerca del concepto del logos. Para los griegos, el logos no solamente significa palabra, también significa razón, razonamiento, idea lógica o algo por el estilo. Es el poder, no solamente el poder creador, como decían los judíos, sino además el poder organizador. Es el que pone cada cosa en su lugar, es la lógica, es la razón, es lo que hace que una cosa, que tú veas a un caballo y veas que es un caballo. Y los caballos tienen 4 patas. ¿Cómo? ¿Quién ha decidido que los caballos tienen 4 patas? Pues una idea organizativa que ha organizado y ha estructurado el mundo de tal manera que sea lógico, que tenga un sentido. No es un caos, un batiburrillo, sino que yo puedo saber que veo ese bicho con 4 patas y que es un caballo. ¿Por qué? Porque está organizado, porque tiene lógica. Eso es lo que era para los griegos. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Lo que estaban haciendo en el pesebre era lo que da sentido a todo el mundo. Y esto es lo que está diciendo en un sentido Juan. Él es la luz que viene. Él es lo que da luz, lo que da sentido, lo que da brillo, lo que hace que podamos ver todo lo demás y que podamos entender el mundo. Él es el que creó, pero no solamente creó, lo creó de una manera lógica, lo creó de una manera coherente. Y esta es la razón por la que tenemos ciencia. Cuando la gente te dice, ¿tú crees en Dios o crees en la ciencia? No tiene ningún sentido esa pregunta. Absolutamente ningún sentido. ¿Sabes por qué? Porque si podemos tener ciencia es porque el universo está ordenado. Es porque podemos estudiarlo, porque es comprensible, porque tiene una lógica, porque tiene un rigor, porque hay cosas que están estructuradas y es como si estuviera hecho para que lo estudiáramos. Y es que, ¿sabes qué? Está hecho para que lo estudiemos. Y podemos estudiar ciencia y adorar a Dios descubriendo su grandeza por medio de lo creado. Eso es lo que dice precisamente Pablo en Romanos 1, ¿verdad? Podemos conocer a Dios por medio de lo creado. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado de una manera perfecta, lógica, con sentido. Podemos estudiarlo. Y la ciencia existe porque Dios existe. Y si Dios no existiera, no podría haber ciencia. Pero hay algo más. El logos. Juan no solamente lo identifica con un poder de Dios, no solamente lo identifica con una idea que da razón o lógica a todo lo creado, sino que Pablo dice, el verbo estaba con Dios. El verbo literalmente dice estaba cara a cara con Dios. Esto es una manera de hablar para decir tenía una relación estrecha y personal.
Esto es lo que se decía, por ejemplo, esto es la manera en que se expresaba de dos novios que se van a casar. Están cara a cara, están enfrente. El Verbo tenía una relación. El Verbo era una persona, es una persona. Y esto es el gran escándalo de lo que está diciendo Juan. Tiene una identidad personal, tiene carácter, tiene decisión, es una persona, no es una fuerza como un Jedi, ¿no? Que levanta ahí y hay una fuerza, o es una fuerza impersonal, como el karma, ¿no? Que tú haces algo malo y entonces te viene algo bueno porque es una fuerza impersonal del universo o alguna historia por el estilo. No, no. Es una persona. Tiene decisión, toma decisiones, ¿le puedes ofender? Es una persona. El Verbo era Dios. Y aquí, de nuevo, nos encontramos ante otra de estas cosas que igual te pregunta tu hijo y... ¿Cómo puede ser que este Verbo, cómo puede ser que este estuviera en una relación tan estrecha con Dios que dice que se miran cara a cara? Y a la vez, que sea Dios. ¿En qué quedamos? ¿No decíamos que solo hay un Dios? ¿Cómo puede un Dios estar cara a cara, tener una relación estrecha con Dios? ¿Tiene algún tipo de psicopatía extraña Dios? ¿Doble personalidad, quizá? No. Es lo que llamamos la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios. Solamente un Dios. Uno y nada más que un Dios, creador del universo. ¿Os acordáis cuando estábamos estudiando el credo de Nicea, verdad? Pero este Dios, que solo es uno, la misma esencia divina, coexiste en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo puedes entender? Mis hijos no. Y yo tampoco. Bendito sea el Señor, que no puedo entenderlo. Pero Él se ha revelado. Y puedo adorarlo. Y puedo vivir con Él. Él, este poder creador, este poder organizador, esta persona, este Dios, vino no a cualquier sitio, no de cualquier manera, sino a un territorio hostil. Ya hemos conocido al agente, al verbo, pero vamos a conocer un poco el objetivo. El objetivo es la Tierra, y la Tierra no es un resort. No se fue de vacaciones, no tenía pulserita del color que sea para pedir un daiquiri, por favor, y ahora unos macarrones con queso, lo que a ti te apetezca. No, dice, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. Él es la luz. Él vino a las tinieblas, pero dice algo acerca de la reacción de las tinieblas. Dice, las tinieblas no prevalecieron. No prevalecieron. Y esta palabra es muy interesante porque tiene varios niveles de significado. Y hay mucho que nos puede decir acerca de lo que está queriendo transmitir Juan y cuál es el objetivo de Jesús y cuál es el objetivo de las tinieblas, de lo que hablaremos el domingo que viene. Específicamente con esta palabra, catalambano. Acuérdate, es importantísimo para el examen, que sí, Romina. ¿Qué significa catalambano? ¿Qué es lo que significa? Pues significa, por una parte, quizás lo que dice tu Biblia, es por eso que quizás en diferentes traducciones traduce como diferentes cosas. Es que esta palabra significa mucho, tiene muchas acepciones. Y por una parte significa, en primer lugar, no la entendieron. La luz, el que era la luz, este verbo, vino a lo que él había creado, a su propia creación. El mundo fue hecho por medio de él. Dice el versículo 10. Y el mundo no le conoció. Y aquí está el gran creador. Y aquí está la fuerza organizativa de todo. Y si tú puedes distinguir tu mano derecha de tu mano izquierda, es gracias a mí. Pero ellos
Estaban absolutamente ciegos. No se enteraron de nada. Tanto es así que no había lugar para él, ni siquiera en un motel de mala muerte. No había lugar para él, para el creador. No estoy diciendo el rey o el emperador de Roma. Estoy diciendo para el Señor de señores, el creador del universo, la persona por la que tú ahora mismo puedes ver y decir, pues mira, el lazo ese es rojo. El que lo ha puesto cada cosa en su lugar, el que ha hecho una creación tan perfecta que tú puedes escuchar mi voz en este momento. Ni idea. No sé quién eres. No sé quién eres. Pero hay otro nivel más. Las tinieblas no la apagaron. También puede significar esta palabra. ¿Y sabes aquí lo que está queriendo transmitir esta palabra? En este sentido, catalambano. No solamente son ignorantes, el mundo no solamente era ignorante en cuanto a Jesús, es que intentaba apagar a Jesús. Es que su reacción no era solo pasiva de decir, no sé qué pasa, no sé, pues no sé. No. Es que activamente estaban yendo a por él. Esto es un acto de defensa de alguien que quiere proteger lo suyo frente a otro. No solamente no sabían quién estaba, sino que además estaban yendo a por él activamente. Y esto nos lleva al tercer nivel de significado. Y es que aquí habla de un forcejeo directo. Esta palabra también se puede referir a una pelea, a una lucha. Están forcejeando, están intentando apagarla. Imagínate dos soldados o dos luchadores que están en medio del agua y uno está intentando ahogar al otro para ver quién mata al otro. Esto es lo que está ocurriendo, esto es de lo que está hablando Juan. Está hablando de una batalla a cara de perro, a manos vacías, a ver si pueden destruir, sacar los ojos al otro. Esto es lo que estaba ocurriendo, esto es de lo que está hablando Juan. Fíjate que esto no tiene nada que ver con el bucólico y el pastorcillo. Y adoraron a María y los peces en el río. No. No tiene nada que ver con eso. Aquí estamos viendo el verbo que está llegando a territorio hostil. Y no sé si tú alguna vez has tenido la suerte de poder estar en alguno de estos resorts o quizá un crucero o algo así, ¿no? De la pulserita. Si me queréis hacer un regalo un día, la pulserita. Igual me viene mal, no sé. Aquí tengo que pensarlo. Pero tú cuando llegas a un sitio de estos, tú exiges que tengan las sábanas limpias, ¿no? Tú imagínate que llegas a un sitio de esto y te encuentras allí una mancha marrón y dices, en la sábana, a ver, señorita, venga usted a cambiar esto, por favor, y le pongo una hoja de reclamaciones. O que haya wifi, que el wifi vaya bien, por favor, imagínate, que el wifi no va bien y no puedes hacer una foto y subirla a Instagram en el momento. Que se acaba el mundo. Tú esperas que se te trate, vamos, como un rey, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega un agente de las fuerzas especiales y se infiltra en territorio enemigo para intentar rescatar a alguien que tienen secuestrado? ¿Él espera llegar a un hotel y que le tengan las sábanas limpitas? ¿Él espera tener agua caliente en las duchas? ¿Espera que el wifi funcione perfectamente? ¿Espera que le reciban con los brazos abiertos? Sí, yo le llevo la maleta, no se preocupe. ¿A qué no? ¿Qué es lo que espera recibir alguien que llega a una zona de guerra? Alguien que se infiltra tras las filas enemigas y quiere rescatar a un rehén que tienen apresado. ¿Qué es lo que espera? Espera batalla, espera guerra, espera catalambano. Eso es lo que espera. No espera la alfombra roja. Y Jesús no recibió la alfombra roja. Y Jesús no tuvo wifi. Y no tenía las sábanas limpitas. Quizá lo que menos le importaba era la mancha marrón. ¿Por qué? Porque él venía tras las filas enemigas como un agente que venía a rescatar. Jesús no vino al mundo de vacaciones. Jesús vino al mundo a la guerra. Y eso es lo que vemos, fíjate, sencillamente con esta palabra, catalambano. Él es la luz.
y la luz llegó al mundo, la luz brilla a las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, forcejearon con ella y activamente intentaron destruirla. Y aquí vemos, por ejemplo, podemos entender mucho mejor quién estaba susurrando al oído de Herodes para que matara a los niños, que recordamos precisamente de hoy en una semana, el 28 de diciembre, ¿verdad? Había fuerzas que activamente querían degollar a ese niño, destruir a ese niño. ¿Por qué? Porque Jesús vino a una operación de rescate tras las filas enemigas, pero hay una victoria en este versículo 5, y es que aunque las tinieblas no la comprendieran, aunque las tinieblas forcejearan, dice que la luz brilla en las tinieblas. La luz venció. La luz ganó. Y quizá podemos verlo como en una posición muy precaria, desde luego que lo estaba Jesús. Y quizá podemos verlo como algo tan pequeñito y tan chiquitito y tan irrisorio que, mira, se ha convertido en una postal de cosa chuchable. Pero la verdad es que la luz venció. Herodes no consiguió su objetivo. Los fariseos, incluso logrando su objetivo de matar a Jesús, le dieron la mayor victoria a Jesús. Roma, que crucificó al autor de la vida, ahora mismo solamente polvo en los libros de historia. Y Cristo reina, y Cristo vuelve. La luz ha vencido. Y ahora podemos entender mucho mejor la encarnación. Dice el versículo 14. Ahí va. Dice el versículo 14. Y el verbo, este agente del que hemos estado hablando, aquí está resumida la operación de rescate. El verbo se hizo carne. No se disfrazó de carne. No se puso un traje de persona, de ser humano. No. Él entró y se hizo un cigoto, que creció hasta un feto, que creció hasta un bebé. Nació como un bebé totalmente normal. La Biblia no nos afirma en ningún momento ningún tipo de nacimiento milagroso, como afirman, por ejemplo, los católicos romanos, que de repente Jesús estaba en el vientre de María y ¡bum!, ya estaba fuera. No, aquello fue feo, ¿eh? Aquello fue sucio. Jesús nació como un bebé absolutamente normal. El Verbo se hizo carne. El Verbo, Jesús, sudaba. Tenía hambre. Como cualquier persona, le olían los pies, como a todos. Era un hombre normal. En el sentido humano, era humano, como tú y como yo, con nuestro ADN, con nuestras células. No iba levitando. Pero dice algo importantísimo. Dice que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y esta palabra, de nuevo, en el griego es muy interesante, porque no simplemente dice que sí, se alquiló un apartamento al lado de donde viven mis padres o algo así, ¿no? Habitó entre nosotros, era mi amigo y yo le vi, estaba con él en el bar. No, dice que esta palabra, skenoo, viene de la palabra que significa tienda de campaña militar, pero también tienda de campaña en el sentido del tabernáculo. Es la palabra que traducía la palabra tabernáculo en el Antiguo Testamento. Entonces, de hecho hay algunas traducciones que lo traducen como tabernaculizó entre nosotros, que es una palabra un poco extraña, que no lo usamos nosotros en nuestras conversaciones diarias, ¿verdad? Pero que transmite una idea muy importante. Y es que, por una parte, aquí vemos una tienda militar, ¿verdad? Él puso su tienda militar, él se hizo un hombre con un propósito militar, de conquista. Esto es lo que se llama en no sé si lo habéis oído alguna vez, una cabeza de puente. Cuando estaban los aliados invadiendo las playas de Normandía, por ejemplo, en el día D,
en junio del 44. Primero entraron y fue muy difícil, sobre todo en algunas playas fue muy difícil. Habéis visto Salvar al soldado Ryan, la película, y un montón de bajas, estaban bajo el fuego de los alemanes, muy difícil, pero cuando llegaron y pudieron tomar algunos puntos, era una situación precaria, era una situación difícil y comprometida, pero ya estaban. Y habían afirmado algunos puntos desde donde lanzarían la operación para reconquistar la parte occidental de Europa. Eso es lo que es la encarnación. Una cabeza de puente. Una situación precaria, una situación difícil, pero ahí está. La bandera plantada. La bandera desde donde se conquistaría todo el mundo, desde donde se liberaría todo el mundo. Pero también traduce la palabra tabernáculo. Y es que en el Antiguo Testamento había, como sabéis, cuando Dios mandó a Moisés que construyera un tabernáculo, la idea de Dios era que Él mismo, su presencia, la presencia divina, habitara en medio del pueblo de Dios, en medio de Israel. Y esto es escandaloso, ¿eh? Esto ya en sí mismo es una cosa espectacular. Que el Dios creador viva en medio de un pueblo pecador. ¿Cómo puede ser esto? Pues ¿sabes cómo puede ser? Por medio de una serie de separaciones, pero gordas. En el tabernáculo estaba, lo primero, alrededor había un espacio donde no podía vivir nadie. ¿Por qué? ¿Porque Dios tenía miedo de que los niños le molestaran jugando o algo? No, señor. Porque cuando un pecador se acerca al santo, muere. Es para protección, ¿eh? Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso, pero Dios es fuego consumidor. Y cualquiera que se acerca a Él muere. Más dentro de lo que es el recinto del templo estaba el atrio, que es donde se hacían los sacrificios, donde los lavamientos rituales y tal. Ahí solamente podían entrar judíos, hombres. ¿Vale? Luego, dentro de lo que es la carpa, lo que es la tienda, el esquenó, ahí estaba el lugar santo. Ahí solo podían entrar sacerdotes y después de haberse purificado. Allí es donde estaba este candelabro de 7 brazos, típico que vemos y ahora que ha sido la Hanukkah y todo esto, ¿verdad? Lo típico de los judíos, el candelabro. Pues ahí solamente podían entrar los sacerdotes, pero aún había otro sitio más interior. Y ahí sí estaba separado por unos muros de tela, el velo, que es lo que se rasgó cuando murió Jesús. Bien gordos. Y ahí dentro estaba el arca de la alianza y ahí dentro estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tantas capas? Fíjate que en el lugar santísimo solamente había una persona que podía entrar. Uno. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar solamente en el día de la expiación, Yom Kippur. Y tenía que entrar después de haber hecho un montón de ceremonias rituales para poder ser puro ceremonialmente, para poder entrar. Y aún así no las tenían todas consigo, ¿eh? Tenían unas ¿cómo se dice? Unos campanillas, eso es, que se ponían en el tobillo. Y se lo ataban al tobillo para que alguien que está desde fuera del muro de tela pudiera escuchar si se seguía moviendo el sumo sacerdote o no. Imagínate que deja de moverse. ¿Qué significa eso? Catapum. Ahí te quedaste, tío. No lo has hecho bien. Hay algo que no se te ha pasado, no te has purificado bien y delante de Dios, o sea, mueres. Mueres si no eres perfectamente santo. Y entonces, ¿cómo sacan al sumo sacerdote que se ha muerto? Entra otro y se muere también. Y al final acabamos con una pila de cadáveres ahí intentando sacar, ¿no? Lo que hacían es que no solamente en el tobillo tenían las campanillas, es que además tenían una cuerda. ¡Oh! El sumo sacerdote, espero que sea despedido de su familia. Y entonces tiran para poder sacarlo. Esto es de lo que está hablando Juan. El Verbo se hizo carne y tomó su tabernáculo, hizo su tabernáculo entre nosotros. ¿Te das cuenta de lo escandaloso que es esto?
El mismo Dios, la presencia divina de Dios, que es fuego consumidor, delante del cual no puedes estar sin ser destruido inmediatamente. Acuérdate del miedo de Isaías cuando estaba delante de la presencia de Dios. Que soy un hombre impuro, de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Cómo voy yo a estar delante de la presencia de Dios? Que voy a caer muerto. Y tenía razón al tener miedo, pues este mismo, cuya presencia te destruye, estaba aquí con nosotros. Y yo he estado con Él. Y he vivido con Él. Porque Él ha puesto su tabernáculo a mi lado. Sin esta separación. Él ha sido el que ha destruido esta separación. Y dice Juan, y vimos su gloria. Y Juan no se está refiriendo sencillamente a que tuviera un halo. Y Jesús fuera siempre con un halo, ¿verdad? Aquí atrás. Y entonces, claro, todo el mundo se quedaba flipando cuando iba andando y le veía. No. A ver, Juan es verdad que él estaba presente en el momento de la transfiguración y literalmente él vio su gloria, ¿verdad? Pero aquí está hablando de algo más. No está hablando de su gloria física. Está hablando de la gloria de su carácter. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Específicamente, lleno de gracia y de verdad. Estaba un poco hablando de esto Jair el domingo pasado. Y es que aquí vemos una dualidad, un equilibrio aparentemente imposible, la gracia y la verdad. ¿Qué pasa con alguien que tiene gracia, pero no tiene verdad? Pues eso en un sentido es un poco de lo que nos adolecemos hoy en día en nuestra sociedad. Una sociedad de gracia sin verdad. Una sociedad basada en un sentimentalismo. De que lo que tú haces está bien y yo te acepto como eres. Y yo soy un perro, un caniche. Vale, yo te acepto como eres. Y yo soy una señorita de 14 años china. Ah, vale, yo te acepto como eres. Aunque tengas una barba y No, yo te acepto como eres. ¿Por qué? Porque solo es gracia. Y la verdad no existe. Ahora, nosotros también podemos caer en esto y pensar en la cosa de, mira, Dios te ama. No cambies. Y esto no es así. Esto es una paparrucha. ¿Qué pasa con la gracia, o sea, con la verdad sin gracia? Pues esto podríamos llamarlo, en el mal sentido de la palabra, fundamentalismo o legalismo. Y esto es a veces como reaccionamos los cristianos ante la gracia sin verdad del mundo. Y es el decir, Dios te odia, pecador, asqueroso. Dios no quiere tener nada que ver contigo. Primero cumple todas estas cosas, hombre. Dios no va a aceptar en la vida a un homosexual. ¿Qué dices? Tú das asco. ¿Toda verdad? Toda verdad. Sí, cero gracia. ¿Esto es Jesús? No, ni por aproximación. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y es verdad que Dios te ama. Totalmente cierto. Incluso en el peor momento de tu pecado. Incluso en el peor momento del peor pecado de la peor persona que se te pueda ocurrir. Dios te ama. Pero Dios no te quiere como eres. No te quiere como eres. Dios te quiere como Cristo. Así es como Dios te quiere. ¿Y sabes por qué te quiere como Cristo? Porque te ama y porque conoce la verdad. Y porque Él ha venido a pagar por tu pecado. Porque la razón de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tabernáculo en medio de nosotros y que Él puede estar lleno de gracia y de verdad, estas dos cosas que aparentemente no tienen ningún punto de contacto, ¿cómo puede tener gracia y verdad? Pues porque Él de verdad es gracia, porque vino a morir por tu pecado. Y Él de verdad es verdad, porque conocía perfectamente que tú necesitas que alguien venga a morir por tu pecado. No hay otra solución de que Él esté lleno de gracia y de verdad. No hay otro punto al que se pueda llegar partiendo de esta base, que Él es lleno de gracia y de verdad. No hay otro sitio que ir que a la cruz. No hay más opción.
Porque tú y yo merecemos la muerte. Y porque Él nos ama demasiado como para vernos morir por nuestro pecado. Y esto es lo que llevó al Verbo a la muerte. Esta cabeza de puente que Él estableció en Belén es el primer paso para la reconquista del mundo, para la reconquista, para la salvación de los rehenes, para la salvación de nosotros, que le llevó a la cruz. Así que lo que quiero decirte en el día de hoy es: feliz Navidad, disfruta las fiestas, disfruta con tu familia, disfruta la cena de Nochebuena, pásalo bien, disfruta los regalos, estate con tus seres queridos y de verdad, celebra, alégrate. Pero no olvides la razón, no olvides la guerra, no olvides que estás en guerra. Quizá estas navidades son unas navidades difíciles y la inmensa mayoría de vosotros venís de otros países. Y es un tiempo difícil en muchos sentidos, y yo lo entiendo. Acuérdate de cómo fue aquella primera Navidad. Acuérdate que incluso los tiempos difíciles podemos aprovechar para entender, para recordarnos que la ayuda ha venido. Nuestro principal problema no es estar lejos de nuestras familias. Nuestro principal problema es nuestro pecado. Y el Verbo ha venido. Y Él ha venido lleno de gracia y de verdad. Y acuérdate en medio de tus tinieblas que la luz siempre vence. La luz siempre prevalece. Sea lo que sea por lo que estés pasando, sea por lo que sea que estés pasando en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu matrimonio, eso que no sabes cómo vas a poder solucionarlo, esas tinieblas que piensas que te están agarrando por los pies y que no vas a poder salir de ahí, entiende que las tinieblas jamás podrán prevalecer contra la luz. Nunca, jamás, porque el Verbo, el Creador, se hizo carne y vivió entre nosotros, y Él está lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad que lo llevaron a una cruz por cada uno de nosotros. Así que recordemos en esta Navidad que lo importante no es la familia, lo importante es nuestro Salvador. Y sabes, cuando hay una invasión, que es precisamente lo que celebramos, de lo que estamos hablando ahora, una invasión, lo que Jesús hizo, lo que el Verbo hizo, es una invasión en territorio hostil. Cuando hay una invasión hay solamente dos alternativas posibles. O bien luchas contra el invasor, y eso es lo que hace el mundo a nuestro alrededor. Y eso es lo que intentó hacer las tinieblas, eso es lo que intentaron hacer los demonios, acabar desde el principio con esta llama de luz que se encendía. Pero hay otra alternativa cuando viene un invasor, y es rendirte. Y tú quizá piensas, ¡jamás me rendiré! Vale. Suerte. Porque que sepas que las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz. Y esto lo puedes ver de una manera muy sencilla. Llega esta noche a casa y da el botón de encender la luz. ¡Ay, se han ido las luces! Se han ido los plomos. ¡Ja, ja, ja! Te pillé, Jesús, no puedes ganar. Vale, simplemente enciende una vela, enciende un mechero, enciende el móvil. ¿Qué pasa? En ese momento, las tinieblas ya no existen. Las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Así que estas Navidades sea un momento de fiesta, sea un momento de celebración, pero sobre todo que sea un momento de rendición. Y si tú nunca has tomado la decisión de rendirte delante de esta luz, de este logos, de este Verbo que vino al mundo para salvarte, que estas Navidades sea el momento de tu rendición delante de este gran invasor, que ha venido no a reclamar lo que no le pertenece, sino lo que es suyo desde el principio, porque Él es el Creador, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, gracias por el Verbo. Gracias por esta operación, esta invasión. Muchísimas gracias porque tú has visto nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestra maldad, y tú has enviado a tu Hijo, cuya gloria es como la tuya y cuyo carácter es como el tuyo, lleno de gracia y de verdad.
Gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias por la Navidad, Dios. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a rendirnos, Dios. Y te pido especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Que hoy sea el día, que no pasen de esta Navidad, que estas Navidades no solamente sea un tiempo de pasarlo bien, disfrutar y cantar villancicos, sino de rendirnos cada uno de nosotros delante del gran invasor, del rey vencedor y conquistador que viene venciendo y para vencer. Gracias por Cristo. Señor, te pido que tú nos ayudes a ser valientes, como tropas de avanzada en medio de esta invasión. Que tú nos ayudes a ser embajadores, a ser soldados en medio de tu guerra, Señor. Y que tú nos ayudes a poder tener este carácter también lleno de gracia y de verdad hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Invade completamente nuestras vidas, invade completamente nuestras familias, invade completamente nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.